Así es de que pruebas genéticas preimplantacionales tienen dos grandes grupos. Están aquellas que van a evaluar rearreglos cromosómicos y aquellas que van a encargarse ya en sí de enfermedades monogénicas, poligénicas y multifactoriales. Entonces, para hacer esto corto, he dividido la presentación en 4 puntos. Vamos a hablar en un primer momento de lo que son los embriones in vitro. En un segundo momento vamos a repasar brevemente lo que es la historia del PGT, que inicia más o menos en la década del 70 y tiene un punto importante en 1996. Vamos a pasar luego a las primeras complicaciones que se tienen con el PGT, porque se encontró que el mosaicismo es un evento completamente natural. Y vamos a terminar dando un enfoque rápido de las enfermedades monogénicas. Entonces, los embriones in vitro han sido motivos de mucha polémica, han sido motivos de muchas conversaciones, simposios, sobre todo porque en países latinoamericanos, y entre ellos está el nuestro sobre todo, el marco legal no consigue definir, la verdad es que ni siquiera lo he intentado, eh, cuáles son los derechos que estos embriones en sí mismos poseen. Entonces, ¿cuándo surge la necesidad de hablar de embriones in vitro? Sucede que la transición epidemiológica es un fenómeno que permitió que los seres humanos, a raíz de la revolución industrial, podamos prolongar nuestro periodo de vida. Un segundo evento importante. A ti, Ali. Yo no sé lo que Bori va a comer. Bori va a venir aquí ya con el trombo. Aquí estás. Listo. Entonces, como les mencionaba, luego de la revolución industrial, el segundo evento importante fue la lucha por los derechos femeninos. Entonces, ¿qué sucedió? Que las mujeres empezaron a ganar el derecho al voto, empezaron a trabajar, empezaron a hacerse más independientes. Y con eso empezaron a estar menos tiempo en la casa, que para la época, estamos hablando de 1940, 1980, pues empezaron ya a deslindarse de ese rol encasillante de ama de casa, por lo que la edad reproductiva también y la cantidad de hijos también se va modificando. Hablamos de que de tener un promedio de 10, 9, 8, 7 hijos en el periodo de vida fértil, pues se empezó a reducir a 3, a 4. Actualmente hablamos de que las parejas simplemente no están pensando en tener hijos. Muy bien, entonces, con eso, hubieron descubrimientos como por ejemplo que la vida fértil de la mujer pues, se va reduciendo conforme va ganando años de vida. Y una de las formas de garantizar que iba a poder tener descendencia en el momento que lo decida fue mediante la fecundación in vitro. Entonces, ¿por qué se obtienen embriones? Primeramente, en el grupo grande de casos, es porque hay mujeres que desean prolongar el inicio de la maternidad o parejas que desean prolongar el inicio de la vida en familia. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la secuencia de embriones. Se puede ver que aparece el día 1, el día 2, aparece el día 3, el día 4, el día 5 y 6. La razón por la que lo he puesto aquí es porque esta camarita, que se llama Embryoscope, lo que hace es, mediante periodos regulados de tiempo, va a tomarle una foto al embrión. Esos periodos de tiempo pueden variar de 15 minutos a tranquilamente una foto por día. Entonces nos va a dejar ver cómo va avanzando el embrión, cómo va cambiando su morfología mientras el clivaje celular va tomando lugar. Y es importante esto porque pues había que definir en qué momento era necesario, era prudente que el ginecobstetra proceda con la transferencia embrionaria. Al inicio no se sabía cuál de los embriones que fecundaban pues podía llevar un embarazo a término que sea exitoso, es decir, que nazca un ser humano que sea compatible con la vida, con esperanza de vida y que pueda tener la calidad de vida promedio de la población en la cual se va a desarrollar. Y es que, como pueden ver aquí, los embriones morfológicamente se pueden apreciar, parecen estar bien, pero lo cierto es que por algún motivo podrían portar alguna anomalía cromosómica que podría pues condicionarlos posteriormente. Entonces, resulta que los embriones van a ser entidades dinámicas. Estos, aquí los vamos a poder ver, a medida que van avanzando dentro del desarrollo de los primeros días,
van adquiriendo, van ganando la capacidad para poder hacerse parcialmente autosostenibles. Y esto tiene que ver mucho con un reordenamiento que se da a nivel de cromatina. Recordando que la cromatina es la combinación de histonas con ADN dentro del núcleo en una configuración tridimensional propia de cada estadio. Mientras más temprano estamos en el desarrollo, por ejemplo, en embrión recién fecundado, sino en un estadio de dos células, los genes que están en la eucromatina, pudiendo expresarse en el tiempo, pues van a ser los que van a dirigir el desarrollo hacia blastocisto. Estos, a medida que las células van ganando compromisos, es decir, van dejando de ser células totipotentes para ya tener un compromiso celular inicial, es decir, van a empezar a configurarse para generar la masa celular interna, que posteriormente generará pues, las tres capas histológicas que nosotros conocemos que inician con la vida embrionaria. Requiere un remodelamiento para que los genes que tienen que pasar a expresarse, como podemos ver en la mano derecha, que dice que hay actividad exoquinasa, ya empieza a haber glicólisis, ya empieza a haber una tasa de consumo de oxígeno superior, empiezan a haber metilaciones que son responsables de los cambios epigenéticos. Todo esto nos indica que el embrión, a medida que va avanzando en el tiempo, gana un reordenamiento de la cromatina que le permite expresar genes que van a direccionar su desarrollo de manera adecuada. Se espera que las células que están aquí sean clónicas. Es decir, si estamos en el estadio de 4 células, pues que las 4 células sean iguales. Si estamos en el de 6 a 8, pues que las 6, 8 células sean iguales. Pero resulta que eso no sucede así y lo vamos a ver en las diapositivas posteriores. Muy bien, entonces, hasta aquí sabemos que con el paso del desarrollo social, las familias empezaron a ver su demografía alterada por un inicio postergado de la vida familiar. Es decir, la maternidad inicia cada vez más tarde. También estamos viendo que las células tienen una actividad génica y tienen un metabolismo que va a responder al estado del desarrollo en el que se encuentran, donde todas, entre comillas, podríamos decir que se necesitan. Entonces, esto provocó problemas que empezaron a hacerse cada vez más llamativos. Normalmente, en fertilidad, suele decirse que se trata de infertilidad cuando una pareja, luego de tratar durante 2 años de tener descendencia sin protegerse de ninguna manera, pues no lo consigue. Algunos autores y algunos grupos de ginecobstetras dicen que no son 2 años, basta con la evaluación por 1 año, otros dicen que son 6 meses. Pues bueno, esto varía de grupo a grupo. Lo interesante de esto es que originalmente se pensaba que la edad materna era el principal factor que determinaba una reducción en la capacidad de fecundación. Y la estadística, y quiero que vean la fecha, es de este año, es del año pasado, es a mitad del año pasado, muestra que porcentualmente hablando, los casos exclusivamente de infertilidad femenina y exclusivamente de infertilidad masculina son muy similares. En infertilidad femenina entran problemas a nivel tubular, problemas a nivel ovárico, pueden entrar los miomas incluso. Estamos hablando de fallas en la receptividad, problemas fisiológicos femeninos. En la infertilidad masculina podemos hablar de una producción espermática subóptima, o simplemente que no lo haya, eventos de azospermia. Podríamos hablar de que el acrosoma espermático puede presentar en un porcentaje superior a lo que se permite, eh, digamos, malformaciones que le van a impedir capacitarse de manera adecuada. Todo eso se combina para que finalmente existan problemas de fertilidad. Es decir, que la edad femenina realmente, si bien es cierto, digamos que en frecuencia tienen la mayor cantidad de casos, no quiere decir pues que sean los más importantes o que sean los únicos, pero digamos que son los más llamativos. Y esto se debe a que en el caso de la edad femenina, a medida que va ganando años de vida, pues llega un punto en el cual el potencial fértil empieza a reducirse. Y aquí es cuando nace el concepto de terapia de reproducción asistida. La estadística mostró que podríamos partir a los grupos de mujeres en grupos etarios. Acá de nuevo había un enfrentamiento, porque algunos autores mencionaban que a partir de 40 ya debería considerarse que las mujeres deberían entrar a una terapia de reproducción asistida para maximizar
la probabilidad de tener un embarazo exitoso. Y otros grupos hablaban de reportar de 30 a 35, de 35 a 40 y de 40 pues hacia arriba. Entonces, este cuadro que está aquí muestra lo que la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida y la Asociación Americana de Reproducción Asistida suelen utilizar como parámetros de comparación. Esto es, tener mujeres que de 30 a 35 años van a ser consideradas pues que están en todo el periodo óptimo de vida fértil y que no van a tener, digamos, factores críticos que puedan condicionar una reducción en su fertilidad. En el caso de mujeres de 35 a 40 años ya se puede apreciar una reducción en la capacidad fértil, entonces se sugiere utilizar terapias de reproducción asistida. De 40 a 45, pues con mayor razón, y de 45 para arriba ya se hace bastante complicado de empezar la maternidad, por lo que las estrategias van a tener algunos adicionales, como por ejemplo donación de ovocitos de mujeres más jóvenes o donación espermática si es que el factor masculino es de alta complejidad. Todo esto con el único propósito de poder conseguir embriones in vitro de alta calidad. Muy bien, entonces, desde un punto de vista más actual, lo que muchas mujeres están empezando a hacer antes de los 30 años es hacer criopreservación de sus ovocitos. Esa es una pequeña desviación del inicio de la terapia de reproducción asistida, donde hay un control hormonal inicial y luego una sobreexposición, una hiperestimulación ovárica para que finalmente pues, los ovocitos puedan salir en buena cantidad y puedan ser congelados los años de vida que las mujeres consideren necesarios antes de que empiecen con el deseo de iniciar la maternidad. Esa es la idea fundamental. Y quiero que se den cuenta de que en todo momento estamos hablando de la parte femenina, no estamos hablando para nada de la parte masculina, porque la verdad es que es un enredo a nivel de derecho combinar ambos parámetros. Así que en este punto solamente vamos a ver la parte que nos interesa, que es lo que impacta en los embriones. ¿Cómo obtenemos embriones por fecundación in vitro? Mira, funciona así. Una mujer llega a un centro de fertilidad diciendo que desea concebir. Los centros de fertilidad abundan acá en Lima, en la ciudad en la que nos encontramos. Y a nivel Latinoamérica ha sido un boom completo porque a nivel económico es muy rentable. Luego de una evaluación psicológica, una evaluación fisiológica y algunos que otros controles legales, pues las personas que son candidatas a ser padres van a ser evaluadas para que el hombre extraiga espermatozoides y a la mujer se le va a hacer un control hormonal. Se va a suprimir el ciclo menstrual para luego masificar la cantidad de hormonas que provocan la generación de ovocitos. Es decir, una maduración ovocitaria fuerte. En lugar de sacar uno por mes, que es lo natural, van a salir 4, 5, 6, 10. Digamos que en las técnicas más agresivas pueden llegar a sacar hasta 12, 15 ovocitos en una sola tanda. Hay que tener cuidado con esto, porque para aquellas personas que desean orientarse o que ya están en el camino hacia ser ginecobstetras, la evidencia muestra que una descarga hormonal tan fuerte puede provocar problemas fisiológicos posteriores en las mujeres, un fenómeno al que se le conoce como síndrome de hiperestimulación ovárica. Es manejable hasta cierto punto, pero las consecuencias psicológicas son muy fuertes. El otro punto importante es que una vez que se tiene hiperestimulada a la mujer y que se han sacado los ovocitos, estos tienen que ser fecundados. Hasta hace una década, la fecundación era realizada por lo que conocemos como FIV, fecundación in vitro en siglas, pero lo cierto es que equivalía a colocar el ovocito secundario en una placa Petri especial, en un medio de cultivo especial, y sobre ella colocar un volumen determinado de esperma. Y así esperar a que la fecundación ocurra de manera natural. Actualmente, los laboratorios de alta complejidad dentro de los centros de reproducción cuentan con esta máquina que está a la mano izquierda. Es un microscopio de contraste de fases que cuenta con, bueno, está invertido y cuenta con dos micromanipuladores. Uno que va a sostener al ovocito, como lo podemos ver acá, la mano derecha en la parte de arriba, que lo inmoviliza, y el segundo micromanipulador cuenta con una aguja que va a tomar una célula espermática y como ves aquí se le va a inyectar. Va a atravesar
lo que es una pelucidad, va a atravesar la membrana celular, va a meterse hasta el mismo núcleo y aquí en el centro va a buscar soltar un espermatozoide que ha sido seleccionado por su capacidad móvil, que ha sido seleccionado por su morfología y sobre todo porque se encuentra vivo. Son los tres parámetros que en el ICSI se toman en cuenta. El esquema lo puedes ver acá abajo. Ese procedimiento que se llama inyección espermática intracitoplasmática, que en corto significa ICSI, equivale a meter un espermatozoide con el núcleo del ovocito. De esta manera se produce la fecundación. Y con esto, pues ya podemos hablar de la generación de embriones. Muy bien, ahora, ¿cuántos embriones se pueden generar? Esto va a depender de lo que se necesite realmente. Miren, estamos hablando de problemas de fertilidad en parejas que los van a presentar. No estamos hablando todavía de los casos raros donde esto se produce por el simple deseo de concebir. Estamos hablando de que ha llegado una pareja, de que ha presentado un problema de fertilidad y se le está controlando hormonalmente con terapias de alta complejidad. Consecuencia, todo eso tiene que ser orquestado por un ginecobstetra. Y en este punto, toda esta parte que está acá arriba, que es la fecundación, la inyección intracitoplasmática, el cultivo embrionario como tal, que es dirigido, hasta la biopsia, que lo vamos a ver en un momento, todo esto es obra de un embriólogo. Es decir, el ginecobstetra tiene que apoyarse no solamente en una psicóloga para la entrevista con la paciente, o en enfermeras, o quizás en licenciadas en obstetricia. También tiene que apoyarse en personal entrenado en el manejo de laboratorio de embriología, que acá pues un embriólogo. Y después, cuando se hace ya la biopsia, la extracción de algunas células que están aquí para poder ver cómo se encuentra la parte interior del núcleo, pues la siguiente parte ya le corresponde a los genetistas, lo que es el diagnóstico como tal. Entonces, como te mencionaba, ¿cuántos embriones se pueden obtener? La verdad es que los que quieras. El paso de obtención de embriones, es decir, el control hormonal y la extracción ovocitaria, se puede hacer mes a mes a mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, acorde a lo que la pareja desee y lo que recomiende el ginecólogo. Entonces, el propósito es acumular embriones, porque teóricamente a más embriones hay más probabilidad de que al menos uno de ellos esté completamente bien para el número de cromosomas. No podemos decir nada en ese punto sobre si va a presentar alguna anomalía congénita posterior, no se puede. Pero lo cierto es que mientras más embriones hay una mayor probabilidad de que uno esté bien. Pero no significa esto que todos tengan que salir en una primera ronda, porque eso es peligroso, por el síndrome que les mencioné hace un momento. Muy bien, entonces, ¿cuándo se hace la biopsia? Les cuento que hasta hace unos 25 años esto se producía y en el día 5 o 6 del desarrollo embrionario ya se tomaba un catéter y se procedía con la transferencia. Y a ver si salía niño, niña, o si estaba sano o no, porque pues solamente había un único parámetro de evaluación, que era la morfología. Lo que significa que si estos, aunque esto es una secuencia de embriones, vamos a suponer que son embriones separados, podríamos decir que este estaba bien y que los demás estaban mal. Y si por morfología uno se basaba y agarraba el más bonito de todos y resulta que estaba mal, lo que iba a suceder es que podían hacer algún tipo de síndrome como el síndrome de Down, el síndrome de Patau, Klinefelter, Edwards, el síndrome que ustedes escojan porque en genética hay un montón. Entonces, se les ocurrió en 1996 a una ronda de embriones humanos extraerles una de las blastómeras, específicamente en el día 3, porque se supone que alcanzan un estadio que tiene entre 6 y 8 células. Se hace un pequeño orificio por aquí y se toma una blastómera. A esta blastómera, para poder, digamos, biopsiarla, había que utilizar otra vez el micromanipulador y inmovilizar al embrión y de esta manera ingresar y quitarle una blastómera si estamos hablando del día 3. Pero si estamos hablando del día 5, del día 6, es decir, estamos hablando ya de la presencia de un trofoblasto, de una presencia de una masa celular interna, entonces te llevabas un poco del contenido celular que está acá adentro, que podría ser bien del trofoblasto o bien de la masa celular interna. Digamos que la ventaja que tienes en una biopsia que se da a nivel del, vamos a decir, el trofectodermo, es que no tocas la masa celular que posteriormente va a terminar siendo el embrión que se va a desarrollar en un feto y que finalmente va a generar a la descendencia.
Mientras que en el día 3, pues te llevas una célula y esperas que la célula, que ahora va a ser asincrónica, pueda compensar esa extracción celular. En este caso, en el día 3, se le destruía la célula y ese núcleo quedaba fijado en una lámina de vidrio. En el caso de la biopsia del trofo, lo que se hace es destruir la célula para quedarnos con la cromatina. Eso lo vamos a ver en un ratito. A la mano derecha podemos ver cómo se ve un núcleo que ha sido fijado en una lámina de vidrio y que ha sido evaluado para 1, 2, 3, 4, en este caso 4 cromosomas. En realidad se pueden evaluar de 5 a 12 cromosomas sin lastimar mucho el núcleo acá fijado. Recuerden que todo esto es cromatina, hablábamos de una célula que es una blastómera, en consecuencia ese núcleo para el momento de la extracción estaba posiblemente en interfase. Entonces, lo ideal es encontrar 2 cromosomas 18, 2 cromosomas 21, 2 cromosomas Y. Esto no es normal, ¿verdad? Estos saben que no es normal. Y acá aparecieron 3 cromosomas 13, por ahí que no hay ningún cromosoma X. Entonces, así se podía determinar qué embriones eran compatibles con la vida y qué embriones no eran compatibles con la vida, y así se podía elegir al embrión que maximice la probabilidad de iniciar un embarazo a término. Frente a esto, si hablábamos de que una ronda de este tipo de diagnósticos podía tener hasta 6 embriones. Podías elegir uno, podías elegir dos, y acá de nuevo aparecieron grupos de investigadores en ginecobstetricia que mencionaban que enviar dos embriones en la transferencia hacia el útero maximiza la probabilidad de que al menos uno de ellos implante. Y existía otro grupo donde dijeron que no, que con uno solo es suficiente, porque si enviamos dos pueden pasar dos cosas: o bien se estorban o bien implantan los dos y acabas con un embarazo de mellizos, lo cual no es una buena idea. De hecho, la primera experiencia de una terapia de reproducción asistida en Chile la consideran un fracaso, pese a que nació una descendencia, digamos, saludable. ¿Por qué? Porque nacieron dos, ¿eh? Mandaron dos, implantaron los dos y felizmente no los demandaron por eso, ya que la pareja solamente había ido por uno. Y ese es un inconveniente del que vamos a hablar en un rato más. Con esto ya se abría un mundo de probabilidades. Estamos hablando de 1996. Esta tecnología se utilizó desde 1996 hasta el año 2015 más o menos, hace unos 7 años atrás. Y resulta que la técnica es por fluorescencia, así que se le conoce como FISH. Y utiliza un microscopio de fluorescencia. ¿Para quién se podía recomendar en esa época este tipo de análisis? Para parejas donde la edad femenina es muy alta, para parejas donde existía un historial familiar de traslocaciones, porque las traslocaciones, cuando son traslocaciones recíprocas, pues son compatibles con la vida. Para familias que tienen historial de desórdenes en el cromosoma X, acá aparece, por ejemplo, desde el síndrome de Turner, aparece también el X frágil, le aparece también, pues, mujeres triple X, porque aunque parezca mentira, antes sí hacían bastantes colotipos. Y si por A o B apareciera una pareja con un problema un poco ya más severo, como digamos, casos de la anemia de Fanconi o, o casos de distrofias musculares, en ese tipo de eventos ya no se buscaba el número cromosómico, teníamos que buscar a la región génica y buscar cuál es la mutación específica que está presente en la familia, por lo que el trabajo era un poco más complicado, pero seguía siendo la base de la técnica de Fish, seguía siendo con pura microscopía de fluorescencia. Muy bien, entonces, ¿qué pasó después? Pues en el año 2015 cambió la tecnología y migró de un análisis de 5 a 12 cromosomas a barrer con los 24 cromosomas distintos que puede tener un ser humano. Esto es, los 22 pares de autosomas, es decir, 1, 2, 3 hasta el 22, el cromosoma X y el cromosoma Y. La técnica reemplazaba a lo que es, entre comillas, el cariotipo, y empezaron a llamarla cariotipo molecular. Digamos que es el nombre marquetero que le pusieron. El punto es que ya no estábamos limitados a observar unos cuantos cromosomas, sino que ya los podíamos ver todos.
A eso se le conoció como hibridación genómica comparada utilizando arreglos de ADN, o ACGH, si no tiene flojera de decir todo eso. El punto es que en esta lámina que tenemos aquí, el ejemplo te va a permitir ver que todo lo que está alineado tiene solamente dos cromosomas. Así que tú tienes un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si llegamos al cromosoma, ¿cuál es este? El 18 podemos ver que está un poco más arriba. Podemos decir que no hay dos, podemos decir que igualmente somos normal, y en caso del cromosoma X estamos también arriba, estamos un poco más arriba, pero por la tecnología de la época podemos decir que aquí hay dos cromosomas X. El cromosoma Y se fue al piso, decimos que no hay. Entonces, si bien es cierto, este embrión, bueno, esta muestra embrionaria contiene dos cromosomas X, entre comillas, también es cierto que contiene tres cromosomas 18. Ya para estas épocas en las que estamos estudiando, debe estar claro que esto es un embrión que va a nacer para morir. Por lo tanto, no es transferible. Algo más interesante, existían casos donde algún autosoma también se iba al piso y no había ninguno. Es decir, por ejemplo, en el cromosoma 11 no había ninguno, en el cromosoma 7 no había ninguno, o había solamente uno. Entonces, ¿qué es lo que se sabe actualmente de las aneuploidías, que son monosomías? No implantan. Si se transfiere un embrión que presenta una monosomía autosómica, este no va a implantar, no va a iniciar el embarazo, no va a aparecer ningún saquito y en consecuencia, pues todo el esfuerzo no va a tener un buen resultado. Si, por ejemplo, quiero ver si me funciona. ¿Dónde estás? Si, por ejemplo, nosotros eh, evaluáramos un embrión y tiene todo normal, pero esto se fue un poco más abajo, sabemos que no, que eso lo selecciona para no ser implantado y simplemente no va. ¿Por qué? Porque las monosomías autosómicas no implantan. La única monosomía que sabemos que implanta es una monosomía sexual y que es compatible con la vida, pero tiene un montón de inconvenientes. Esa es la monosomía del cromosoma X, a lo que llamamos también síndrome de Turner. Y resulta que quiero que te percates que hay diferencias aquí y hay diferencias acá. Es decir, si bien es cierto, hemos catalogado esto como la presencia de 318 y esto como la presencia de 3, bueno, 2, 3X, el asunto está en que hay una diferencia en las alturas y esto invitaba a considerar la idea de que había una carga cromosómica adicional que no se estaba evaluando bien. Un evento al que después se le conoció como mosaicismo, pero lo vamos a ver con tranquilidad. Entonces, pero en este punto los números eran absolutistas, no habían números parciales. Se pensaba que había o solamente 2, o solamente 3, o solamente 4. No se pensaba que había 2.5, 2.6 o 3.7. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos en seres humanos que nazcan con 2.3 cromosomas número 2, por ejemplo. Y es ahí cuando, en la curva de aprendizaje del diagnóstico genético preimplantacional, un momento que un avión está pasando y no sé si se escucha. Es así que cuando se avanza en la curva de aprendizaje del diagnóstico preimplantacional, se empieza a considerar la idea de que el número de células que son extraídas tiene importancia. Cuando hablamos del día 5 y día 6, estamos hablando de un embrión que presenta un trofectodermo. Y estamos hablando de que ese trofectodermo va a ser el que se va a biopsiar. Sin embargo, como las células se encuentran tan apiñadas, es muy complicado poder contarlas. No se sabe si los embriólogos están extrayendo 3 células, 5 células, 10 células, 4 células, no se sabe. Entonces, quiero que te pongas conmigo en este cuadro y haz el cálculo mentalmente. Si este embriólogo, el embriólogo X, extrae 10 células y de estas 10 células, 3 de ellas presentan 3 cromosomas 18 y 7 células presentan 2 cromosomas 18, entonces estás diciendo que 3 células de las 10 tienen una trisomía. Si eso lo llevas a porcentaje, estamos hablando del 30%. Si hablamos en el cromosoma X, que está un poco más arriba, e igual, estandarizaron 10 células, pues porque pueden contarlas, vamos a suponer que pueden contarlas. Y de esas 10 células, el embriólogo que te envió, en esas 10 células tú has encontrado que 4 de ellas presentan
3 cromosomas X y las demás solo presentan 2, entonces lo que está pasando es que tú estás encontrando trisomía del cromosoma sexual X en un 40%. Y eso es algo que desconcertó bastante allá por el año 2013. Estamos hablando de hace casi una década. Y es que nadie consideraba en ese momento la presencia de mosaicismos para la selección embrionaria. Muy bien, entonces, 2 años después, surge una nueva tecnología que permitía también barrer con todos los cromosomas, pero evaluar de una manera más eficiente esas variaciones que eran porcentuales. A eso se le conoció como secuenciación genómica, que era un pasito más. Un momento. Ya estamos. Ok, se le conoció como secuenciación y eso lo podemos ver en esta diapositiva que está aquí. Te he puesto abajo, para la misma muestra embrionaria, lo que se ve por la hibridación genética comparada por ADN, o sea, el ACGH, versus lo que te muestra la secuenciación genómica de nueva generación, lo que le llamamos NGS. Ahora, ¿por qué es importante que te esté hablando de esto? Si lo que estamos hablando, pues, en realidad no es trabajo más de embriólogos y más de genetistas, porque resulta que el informe de genética incluye estos gráficos, por lo que el médico ginecobstetra que va a asesorar a la pareja para que le ayude a elegir a su descendencia en una terapia de reproducción asistida de alta complejidad, tiene que saber entender esto. Y es uno de los inconvenientes a los que no, con los que nosotros siempre nos hemos enfrentado. Y es que, como te digo, el cambio de tecnología ha sido en el 2015. Así que en el 2015 nosotros no sabíamos hacer esto y evidentemente los médicos no sabían interpretarlo, por lo que todos tuvimos que aprenderlo al mismo tiempo. Y esto hizo que se reforzara más todavía la necesidad de que en medicina de precisión y en medicina de alta complejidad, con aplicaciones en reproducción, la orquesta sea multidisciplinaria. No solamente necesitábamos de psicólogos, no solo para los pacientes, sino que también empezábamos a necesitar nosotros. También necesitábamos que los embriólogos estén capacitados, necesitábamos que los ginecobstetras empiecen a capacitarse en genética, necesitábamos de abogados, porque en este punto las cosas se ponían bien turbias. Cuando hablábamos de aneuploidías por Fish, la cosa era muy simple. O tiene aneuploidía o no la tiene, porque veíamos solamente una célula. Pero cuando hablamos de secuenciación o cuando hablábamos de ACGH, veíamos un conjunto de células. En consecuencia, el diagnóstico era mucho más fino, y cuando yo te digo más fino, me refiero a que los enredos de interpretación eran mucho más altos, porque aquí se empezó a apreciar que el embrión lo que hacía era tomar las células que tenían algún tipo de anomalía y las mandaba al trofoctodermo. Es decir, si por A o B en la masa celular interna, mientras se está reorganizando tridimensionalmente, una célula tenía una mala mitosis, las dos células descendientes de alguna forma eran segregadas hacia los bordes del trofectodermo. En consecuencia, las biopsias que son realizadas en los bordes de comunicación entre el trofectodermo y esta masa celular pueden llevarse esas células que el embrión ha segregado como un mecanismo biológico natural de defensa para ser compatible con la vida. Y en consecuencia, lo que nosotros podríamos estar diagnosticando podría no colindar, no corresponderse con la realidad propia de lo que va a ser ese feto y ese descendiente. Entonces tuvimos que hacer matemáticas y la correspondencia, las investigaciones lo mostraron, era del 95%. Eso quiere decir que 5 de cada 100 embriones iban a tener un diagnóstico equivocado. Pero no porque la técnica haya fallado, porque el analista haya fallado, sino porque simplemente la muestra no era representativa de lo que realmente tenía el embrión dentro de sí mismo. Pues bien, entonces, con el NGS ya podíamos ver los mosaicos, pero eso presentó un desafío para los embriólogos. Y es que para poder sacar un buen porcentaje de mosaicismo era necesario conocer cuántas células estaban siendo extraídas. Y lo cierto es que no todos los embriólogos tienen la capacidad para poder determinar cuántas células se extraen en una biopsia, lo cual puede llevar a inconvenientes cuando esto se trata de interpretación, ya que esta línea que está acá va a estar allí independientemente de si ha sacado 4 células como si ha sacado 10.
por lo que esto podría representar una neuploidía o podría representar un mosaicismo. Entonces, lo que se determinó fue que se iba al momento de la biopsia a utilizar una cámara para poder buscar la mejor manera de contar cuántas células estaban siendo enviadas y si era posible gradar al embrión, es decir, clasificar la morfología embrionaria para apoyar ese diagnóstico. Pues bien, este embrión que está aquí y este embrión que está aquí tienen exactamente lo mismo, solamente que en el caso del ACGH se conoce como monosomía de cromosoma 15, pero aquí estamos hablando de mosaicismo, de un embrión que tiene algunas células que presentan una monosomía de cromosoma 15. En el caso del 19 es igual, es una monosomía, pero en algunas solas células. En el 21 es igual, lo que significa que estamos frente a un mosaico. Muy bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva resume la historia de todo lo que te he estado contando. Desde 1995, cuando se hace el primer análisis de diagnóstico mediante cuerpos polares, hasta la actualidad. Así que acá mucho no nos vamos a detener. Yo recibí la solicitud de compartir las diapositivas cuando terminemos y bueno, he accedido. Así que en el grupo en el que estamos en WhatsApp todos, pues mando las diapositivas a través de Anthony para que puedan ver esta línea temporal, que más o menos es lo mismo que hemos estado hablando desde que hemos empezado la ponencia. Así que vamos a la siguiente. Muy bien, entonces, vamos a hablar un poquito más de mosaicismo y por qué es tan enredado. Sucede que de manera natural los seres humanos nos exponemos a diferentes mutágenos a lo largo de nuestra vida por diferentes hábitos. Puede ser que fumemos mucho, puede ser que tomemos mucho, puede ser que nos droguemos mucho, puede ser, no sé, hasta que paramos mucho tiempo cerca del microondas mientras está funcionando. Todo lo que nosotros hacemos va a tener un impacto. Y resulta que la alimentación también. En este caso, pues pueden haber modulaciones que van a ser epigenéticas, es decir, no hay mutaciones como tal en el código genético humano, pero sí resulta que van a haber manifestaciones celulares distintas. Por ejemplo, si en la piel nunca has tenido ningún, digamos, indicio de que sufres de vitiligo, pero entonces ves que una parte de tu piel se aclara después de que has estado mucho tiempo bajo el sol, eso de por sí te cuento ya te convierte a ti en un mosaico. Pero eres compatible con la vida y no significa que te vayas a morir. Es algo completamente normal. Y de hecho, la misma piel se va a encargar de poder eliminar esa capa histológica que se encuentra más o menos alterada. En el caso de mujeres, el mosaicismo es un evento completamente natural, ya que luego de la fecundación, cuando se lleva a cabo el primer clivaje y son dos cromosomas sexuales X los que están allí puestos, uno de ellos se va a apiñar, uno de ellos se va a inactivar. Y esta inactivación es totalmente aleatoria, lo que significa que en el primer clivaje, una célula de las dos existentes puede inactivar el cromosoma X proveniente del padre y en la otra célula tranquilamente puede inactivar el cromosoma X proveniente de la madre. Y así barrer con todo el cuerpo. Y esto no las hace incompatibles con la vida. Entonces, lo que sucede es que el mosaicismo y las aneuploidías van a ser eventos que surgen de manera completamente normal dentro del desarrollo embriológico y que de alguna manera podrían terminar siendo segregadas por el propio embrión para defenderse durante su desarrollo. Con esto, ¿qué quiero decirte? Que todo lo que te he estado hablando entra en la pregunta, ¿y realmente lo necesitamos? O sea, si nosotros comparamos a mujeres que tienen, por un lado, mujeres que tienen un embarazo natural sin necesidad de consejería genética o sin necesidad de hasta de seguimiento ginecobstétrico y dan a luz, ¿cuántas de estas mujeres van a tener descendencia con problemas comparado con mujeres que han tenido descendencia pero que han sido monitoreadas y han tenido diagnóstico genético preimplantacional? La respuesta la vamos a tener en un rato. Pero de momento quiero que vayas pensando si es que el diagnóstico genético como tal realmente es útil. Claro, el hecho de que yo sea genetista medio que sopla la respuesta, pero de todas formas, velo pensando porque es una pregunta que los médicos en diferentes disciplinas actualmente se están haciendo y quienes estamos en formación médica nos las vamos a tener que hacer y es mejor enfrentarnos a esto temprano. Así que, date cuenta, el mosaicismo es natural. El mosaicismo es compatible con la vida dentro de ciertos umbrales. No significa esto que para todo podamos
tener alteraciones y vamos a vivir tranquilos. No es así. Pero existen umbrales dentro de los cuales nuestro metabolismo trabaja tranquilamente. Muy bien, entonces vamos a la siguiente. Aquí tenemos el origen del mosaicismo y el impacto dentro del diagnóstico. ¿Qué es lo que va a pasar? Como te decía, tienes un embrión. Estamos acá, acá clivándolo. ¿Dónde estás? Acá está. Tenemos a un embrión y aquí se está clivando. Y es un embrión completamente euploide, es decir, no han habido errores mitóticos en ninguna manera aquí, por lo que todas las células van a presentar la misma cantidad de cromosomas. En consecuencia, tanto el trofotodermo como la masa celular interna van a ser euploides, así que tú puedes sacar la muestra de acá, que es lo usual, o sacarla de por acá, o de por acá, o de por acá, y va a ser representativa de lo que es la masa celular. Sin embargo, si fuera un embrión con aneuploidías, o un embrión aneuploide, pero es homogéneo, es decir, no hay mosaicismo, entonces, pues no importa dónde biopsies en el trofectodermo, no vas a tener inconvenientes en el diagnóstico. Ok, sin embargo, los errores mitéticos son normales, son naturales, ocurren dentro del desarrollo con velocidad y la masa celular interna puede tener aquí en amarillo algunas células que presentan aneuploidías y les van a ir botando hacia el trofectodermo. Consecuencia, si yo biopsio en este punto y quiero que recuerda cómo se ve la imagen de un embrión. El embriólogo no tiene la menor idea de dónde está, solamente sabe que está o en este punto o en este punto. Entonces, si se biopsia por acá, entonces se va a llevar puras células amarillas que tienen aneuploidía y va a terminar diciendo, este embrión es aneuploide. Bueno, el genetista dice eso. Y el médico va a decir, ok, este embrión es aneuploide, entonces no lo voy a transferir. ¿Y qué si estas eran las únicas células aneuploides que un embrión euploide estaba generando? Pues estamos hablando de que vamos a dar un falso positivo y en consecuencia hemos seleccionado mal un embrión que podría haber estado bien. Pero así como te doy este ejemplo de un falso positivo, también puede ser al revés, un falso negativo, y te llevas células euploides en un embrión que podrías haber tenido más células aneuploides. En consecuencia, este es el que nos rompió la cabeza y las publicaciones científicas entre el 2016 y el 2022 muestran que la tasa de correspondencia suele ser para mosaicos entre el 80 y el 90%. O sea, de cada 10 casos, 8 o 9 casos van a estar bien diagnosticados y hay uno donde hay un error. Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos para mostrar? A ver, esto tiene que ver con la parte de lo que sucede con los errores cromosómicos durante las divisiones mitóticas. Acá lo que va a pasar es que hay una correcta segregación cromosómica, es decir, durante los eventos de la anafase, que es cuando se han separado las cromatidas hermanas, pues van a migrar con total tranquilidad y van a generar células hijas euploides. Consecuencia, si es que se extraen estas, vas a tener células euploides que diagnosticar. Pero si por OV hubo un problema en esta anafase, y lo que sucede es que acá interviene mucho la edad materna. En la edad materna, el citoplasma que está conteniendo al citoesqueleto, pues el citoesqueleto de los microtúbulos del citoesqueleto, que se encargan de formar los centriolos, que se encargan de formar estas fibras del uso y ciertos componentes que van a permitir la migración de organelas, van a ser o muy rígidos o muy quebradizos. En consecuencia, no van a poder jalar bien el centrosoma de los cromosomas. Entonces, puede darse que cuando se da la segregación durante la fase, lo que va a pasar es que una célula hija termina con 3 cromosomas y la otra célula hija termina solamente con uno. Pues bien, en este caso, la que termina con 3 es una célula trisómica, una trisomía, y la que termina con uno, pues es una monosomía. Muy bien, entonces, esto le da origen ya a los mosaicos. Porque verás, tienes dos células hijas vamos a llamarlo así, complementos cromosómicos diferentes. Acá le va a sobrar uno y acá le va a faltar uno. Entonces, eso ya lleva a los inconvenientes de diagnóstico y es importante saber qué hacer con los casos porque esto es probabilidad matemática. Así que tenemos ecuaciones y algunos cuadros de ajuste para poder saber qué hacer con los mosaicos. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque resulta que los mosaicos implantan. ¿Qué significa que los mosaicos implanten? Significa que en cierta medida
los embriones que son producidos y que presentan algún tipo de mosaicismo, pues van a ser compatibles con la vida. En este caso tenemos un embrión que le conocemos como complejo aneuploide porque pues, va a presentar una aneuploidía completa, está en el grado de 3, acá lo puedes ver, ¿sí? Y por acá está casi por encima del 0,4, o sea, el 50%, un mosaicismo. Esto, si eres si estás estudiando para ginecobstetricia, te interesa ginecobstetricia o de alguna manera quieres ligarte a la ginecobstetricia y quieres llegar a la parte más alta, que es las terapias, o bueno, las terapias de alta complejidad, que es el nombre que reciben. Entonces, es lo que vas a tener que evaluar. Si todo esto que está acá fuera euploide, porque lo cierto es que los ejemplos que tengo son solamente aneuploidías y anomalías, si todo esto fuera en una sola línea y tienes esto que está aquí, ¿ok? Es más seguro, entre comillas, transferir un embrión que tiene un mosaico de monosomía que transferir un embrión que tiene un mosaico de trisomía. Porque en este punto, y con el consentimiento informado y autorización de los progenitores, pues es probabilísticamente hablando más seguro hablar de una falla de la implantación por monosomía a hablar del nacimiento de una trisomía que puede condicionar la vida, bueno, la esperanza de vida o la calidad de vida de un ser humano. Y estamos hablando de puntos donde la ética es muy delicada. Muy bien, entonces, en este punto que está aquí, vamos a poner el foquito. Esto que está aquí, según las directrices en genética para las terapias de reproducción asistida, esto es preferible no transferirlo. Ahora, ¿cuándo es necesario considerar la idea de transferir un mosaico? Pues, como te mencionaba, las parejas pueden terminar teniendo 4, 5, 6, 7, 8 embriones. Pero si ninguno de ellos, pero si ninguno de ellos es viable por ser euploide, o sea, todos van a presentar alguna anomalía cromosómica, entonces, con el consentimiento de los padres y las consecuencias bien explicadas de lo que podría pasar, se les sugiere que primero contemplen a los mosaicos de monosomías antes que los mosaicos de trisomías. Y acá te lo digo, y como estamos en un entorno médico, puedo hablar con total libertad, las familias tienden a desesperarse, las parejas tienden a desesperarse cuando un resultado es negativo para ellas. Por eso el soporte psicológico es tan importante, ya que no es un procedimiento que vaya de la mano con la naturaleza. Y lo cierto es que en genética en salud, pocas son las cosas que van de la mano con la naturaleza. Más aún cuando se trata de reproducción asistida. Muy bien, resumiendo, para las anomalías que se pueden evaluar en esta tecnología tenemos las monosomías no implantan, las monosomías autosómicas no implantan. Las monosomías sexuales, la única que implanta es la de cromosoma X, que si llegaran a nacer se conoce o va a desarrollar con mucha probabilidad lo que llamamos síndrome de Turner. Sabemos que se pueden detectar las trisomías, sabemos que surgen los mosaicismos, y la recomendación internacional cuando se trata de un caso donde no existen embriones euploides es considerar embriones con mosaicismos ligeros de monosomías antes que observar a los embriones que tienen mosaicismos de trisomías. Muy bien, antes de pasar al siguiente punto, porque también es otro dolor de cabeza ese, sucede que vemos todos los cromosomas. Entonces, hemos estado hablando, bordeando la ética de lo que pasa con las autosomías, con las trisomías, monosomías y mosaicismos, pero aún no te hablo de esto. Los cromosomas sexuales, si bien es cierto, es importante evaluarlos para saber si hay alguna anomalía estructural allí que reportar, porque mira que acá el cromosoma no está completo, es un pedazo de cromosoma, o sea que encima de que es un mosaico de trisomía, es un mosaico de trisomía parcial, porque hay una parte del cromosoma que está acá que no aparece, por lo que se puede sospechar de una translocación no recíproca. Entonces, el asunto está en que también te vas a enterar del sexo del embrión. Es decir, vas a saber que si se transfiere puede generar un individuo que va a nacer como un hombre o como una mujer, biológicamente hablando. Por lo que la selección ya pasa a un segundo plano y aquí ya cruzamos completamente la ética. Si de por sí es interesante poder prevenir el nacimiento o la concepción o la implantación de anomalías que van a provocar pérdidas espontáneas del embarazo
o que van a provocar el nacimiento de seres humanos que van a nacer para morir en pocos años, lo cierto es que también te vas a enterar de que hay embriones euploides, que pueden ser dos, tres o cuatro en un solo caso, que van a tener sexos definidos. Y aquí viene el enredo, porque te vas a mirar al espejo y te vas a preguntar, ¿quieres que tener niño o niña? Porque esa pregunta nos la hacen siempre. ¿Qué cosa queremos tener? ¿Qué cosa queremos que sea el primer hijo? ¿Un niño o una niña? Y mientras todo está en el terreno del juego y la adivinanza, pues pinta fácil. Pero ¿qué pasa si un informe de genética te dice, de tus 8 embriones, 4 no son viables y de los 4 que quedan, 2 son niños, o bueno, 2 son XX, 2 son XY y los otros 2 son XX? ¿Cuál eliges? Acá otra vez tenemos que ir con el psicólogo. El asunto está en que se tiene que elegir uno y los otros 3 se van a quedar congelados. Y en ese punto, pues muchas personas se agarran la cabeza porque van a pensar, ¿y qué va a pasar con mis demás hijos? Le dan el nombre de hijos, pues porque van a llevar su material genético, vamos a ponerlo así. Y acá hay dos salidas, o se quedan congelados permanentemente, o son donados para investigación o para donación embrionaria. ¿Qué significa esto? Significa que si por obra una pareja no produce ovocitos, o simplemente el factor masculino es tan severo que no puede producir espermatozoides que sean viables para una fecundación in vitro, entonces la donación embrionaria puede ser una opción viable. Y tú te preguntarás ahorita, para aquellas personas que tienen la mentalidad más conservadora, ¿es posible esto? Sí, es posible desde hace como 7 años. ¿Se hace? Sí, se hace. ¿Y por qué no lo regula nadie? Porque no hay un marco legal que regule la reproducción asistida en el Perú. Esa es la realidad de este tipo de programas. Así que lo que hacen los profesionales, tanto a nivel médico como asistencial para los pacientes, y lo que hacemos los que nos dedicamos netamente al trabajo de laboratorio, es asistir a cuanto curso de ética se pueda, porque la ética responde a la realidad social de una sociedad. Así que lo que hacemos es tratar de alimentarnos de todo lo que se pueda que nos permita a nosotros trabajar tranquilos y poder enfrentar preguntas que son muy complejas, como la de ¿y qué vamos a hacer con otros embriones? ¿No los estamos matando? ¿No somos asesinos de seres humanos por tener congelados a los embriones? ¿Son personas estos embriones? Y aquí viene la pregunta con la que arrancamos esta ponencia. ¿Estos embriones son sujetos de derecho por ser embriones, por tener el potencial de ser viables o por simplemente existir como una entidad que puede volverse un ser vivo que sea autosostenible? Y te cuento que sí. En el derecho genético, para aquellos países que cuentan con derecho genético, los embriones son considerados sujeto completo de derecho para los derechos que pueden obtener según su estadio de desarrollo. Esto quiere decir que a medida que van ganando, digamos, o van avanzando en estado de desarrollo, van ganando más derechos. Un ejemplo muy práctico como el que nos enseñaron esto es que si tú tienes un embrión que ha sido fecundado por ICSI o que ha sido fecundado por FIV y está desarrollándose en la placa Petri, entonces este embrión tiene derecho a ser evaluado para poder ser transferido. Si la evaluación para ser transferido muestra que es euploide, entonces tiene el derecho a ser transferido. Si tiene el derecho a ser transferido y es transferido, entonces puede implantar. Si implanta, entonces se dice que es sujeto de derecho y por tanto tiene derecho a generar el desarrollo que le permitirá convertirse en un ser biológicamente compatible con la vida. Si consigue ser un ser biológico compatible con la vida, entonces tiene el derecho a nacer. Y ahora sí, acá nos ponemos en un momento, vamos a parar. ¿Cuándo un embrión o cuándo un feto podemos catalogarlo como que como que ya es compatible con la vida? Esa es una pregunta que puede servir para cualquier curso de ética. Y vas a poner en jaque a quien enseña. Finalmente, si se demuestra que es compatible con la vida, tiene derecho a nacer. Y si nace, ya es todo lo que nosotros conocemos. Es así de enredado y eso es lo que los ginecobstetras están caminando y nosotros con ellos. Muy bien, ahora vamos a pasar a un paso extra. Como verás, hemos hablado de la extracción de material embrionario, sea del profotodermo, sea del propio embrión de estadio de 6 células. El asunto es que, un ratito, un avión.
Ok, el asunto es que una muestra de que los embriones segregan las células que se encuentran mal es que se encontró ADN en los medios de cultivo embrionarios. La primera vez que se observó este evento, es decir, que en la placa Petri que contiene el medio de cultivo, que contiene el embrión, se hizo un análisis de ADN para el medio de cultivo y se encontró ADN, lo primero que se pensó fue que los embriólogos simplemente contaminaron el medio de cultivo y ahora resulta que el embrión está contaminado y se armó todo un escándalo. Pero cuando se hizo la prueba de compatibilidad, algo así como la de paternidad, pero un poco más amplia, demostraron que ese ADN era compatible con el embrión y no con el operador, no con el embriólogo. Lo que significa que tenemos ADN libre de células flotando en el medio de cultivo donde se desarrolla este embrión. Un concepto que después le daría origen a lo que llamamos actualmente biopsia líquida. Y es que tiene aplicaciones más en cáncer que en reproducción asistida, pero te cuento, salió de acá. Entonces, ¿qué pasó? Que se dijeron, bueno, si hay ADN aquí, y si en lugar de fastidiar al embrión hincándole y quitándole células, lo hacemos desde el medio de cultivo. Entonces resulta que la pregunta era, ¿y el medio de cultivo será representativo de lo que está metido dentro del embrión? Bueno, acá te muestro la tabla que demuestra que no al 100% en los diagnósticos, pero sí al 100% en sensibilidad y especificidad. ¿Qué significa esto? Que tal vez no detectes la misma anomalía, es decir, si en el embrión hay mosaicismo de cromosoma 5, en el medio de cultivo puedes encontrar nucleoide de cromosoma 7. O sea, no van a ser las mismas cosas. Pero lo cierto es que si se trata de decir es euploide o no lo es, pues la especificidad es del 80% y la sensibilidad es del 100%. El NI corresponde al método no invasivo que se refiere al análisis del medio de cultivo versus la biopsia de trofectodermo, que como verás aquí, es incluso superior. Para el número de embriones, que la verdad es que tan bajo no es, no es fácil investigar en embriones humanos. Entonces, resulta que esto es un trabajo de investigación que más o menos intenta validar el uso de los medios de cultivo para no biopsiar al embrión en sí mismo. Esto es bueno, esto es malo, laboratorio a laboratorio los números pueden variar, lo cual es un dato importante a considerar. Eso significa que no todos los laboratorios van a contar con los controles de calidad adecuados para garantizar que los medios de cultivo sean representativos, bueno, el ADN en los medios de cultivo sea representativo de lo que los embriones están formando. ¿Y por qué? Porque hay embriólogos y embriólogos, como en toda profesión. Pues hay profesionales que cuidan mucho los parámetros de calidad y hay otros que no los cuidan tanto y solo se preocupan de conseguir el objetivo, que es que el embrión esté bien. Entonces, se requieren parámetros de calidad muy específicos y delicados para garantizar que el medio de cultivo que está acá realmente responda como deba para un diagnóstico genético. Y acá te puedo mostrar, y espero que no te asustes, lo que podría ser a futuro un reporte de investigación para una pareja, si es que te quieres meter en este mundo de diagnóstico genético aplicado a medicina reproductiva. De nuevo, esto funciona más para la gente que va a ginecobstetricia o que ya de por sí son ginecobstetras. Aunque lo cierto es que muy pocos ginecólogos se animan a ver todo esto y verás, tú ves esta tabla y te entiendo si me dices que no quieres saber nada con esa parte porque es pura nomenclatura citogenética. Te van a demostrar qué cosa es lo que tienen, dónde está y qué tipo de anomalía es. Pero al final lo que te importa es saber si es que es aneuploide, si es mosaico o si es euploide. Entonces, ¿qué es lo que se puede apreciar aquí? Lo que se va a ver es que si la técnica de diagnóstico en el medio de cultivo te muestra un resultado, lo más seguro es que el embrión cuente con el mismo resultado y que si biopsias al embrión en su trofectodermo, pues vas a recibir el mismo resultado. Este ejemplo de estos primeros 6, 7 casos que están aquí es para embriones que son euploides. ¿Qué pasa con los que son aneuploides? Es lo que te comentaba hace un rato. No siempre vas a encontrar las mismas anomalías. Quiero que te des cuenta de lo que tiene el medio interno y lo que muestra el embrión, versus lo que se encuentra con la biopsia frecuente, que es la biopsia de trofectodermo. ¿Qué significa esto? La biopsia, bueno, perdón, el método no invasivo, es decir, el análisis en el medio de cultivo embrionario versus la biopsia tradicional,
no va a empatar en lo que corresponde al tipo específico de anomalía, pero sí te va a decir que si está mal, pues va a estar mal. Sin embargo, aparentemente, lo que está en el medio de cultivo empata a la perfección, o bueno, casi la perfección, con lo que se encuentra en el embrión, demostrando una vez más que el embrión se las arregla para protegerse a sí mismo cuando estamos hablando de su desarrollo y de la generación de problemas durante la meiosis. Un siguiente punto que es interesante de hablar, y aparte dejando un poquito todo este enredo, es el de enfermedades genéticas. En genética, si es que has llevado o si vas a llevar dentro de poco, te han dicho o te van a decir que existen enfermedades que van a ser monogénicas, que van a ser multigénicas y que hay enfermedades que son multifactoriales. En las enfermedades monogénicas hay de dos tipos, las recesivas y las dominantes. Esas son las fáciles. En las poligénicas es un poco más complicado porque son muchos genes los que van a estar involucrados y en consecuencia, no por tener una mutación significa que va a existir una anomalía a desarrollar. Y en las factoriales ya son las peores, porque tú puedes tener 30 mutaciones que te direccionen al Alzheimer y no por eso significa que vas a desarrollar el Alzheimer. O puedes tener una única mutación que está relacionada con un gen raro que se piensa que tiene que ver con la diabetes y resulta que tienes la diabetes. Y aún así no se le puede responsabilizar a ese gen, porque ya sabemos que la diabetes es multifactorial. Entonces, cuando se trata de enfermedades monogénicas, hablamos de, o perdón, de PGT, para enfermedades monogénicas, hablamos específicamente de monogénicas recesivas, porque las monogénicas dominantes son casi que no se les observa porque pues, son muy llamativas. Y además, en el caso de monogénicas recesivas, aparece este evento de los portadores, personas saludables, pero que van a aportar alguna mutación. Y esto abre otro marco dentro del archivo genético que es peligroso. Y es que se está buscando, en países más desarrollados que el nuestro, evidentemente, que los documentos de identidad biométricos también hablen acerca o den información acerca de qué genes portamos nosotros que tienen mutaciones para poder direccionar alguna enfermedad. Esto es peligroso, puede ser bueno. La verdad es que el conocimiento como tal poco le importa, pero la parte aplicativa es posible que te den algunos inconvenientes, porque digamos, me pongo yo de ejemplo. Pongamos que tengo, no sé, una enfermedad cualquiera, ya, para la beta talasemia, que tiene que ver con la parte de la sangre. Supongamos que soy portador de una mutación para la beta talasemia y que eso aparece en mi DNI. Y que a la hora que me voy a casar, pues me piden mi DNI y aparece que soy portador para la beta talasemia. Automáticamente la persona que escogí como pareja puede tranquilamente decir, ¿sabes qué? No quiero saber nada contigo, porque porto una enfermedad. Ya, ahora, lo cierto es que en nuestro genoma no hay un genoma humano completo, secuenciado mediante análisis de exomas, es decir, todos los exones presentes en el genoma de un médico en un hospital X, no le voy a decir el hospital, mostró que tiene 132 mutaciones, que son, bueno, portadoras de 132 mutaciones, que direccionan hacia cerca de 80 enfermedades monogénicas. En el caso de que se tope con una persona que tenga exactamente la misma mutación para que se dé la homocigosis. Entonces, imagina eso. Tenemos el primer paso para llegar a semejante cuadro. Se le conoce como mapeo de portadores. Es una prueba genética en la cual sacamos un poco de tu sangre periférica y vamos a decirte cuántas mutaciones tienes, en dónde y cuáles son las consecuencias de que las tengas. Obviamente, recordándote que el cuerpo humano y en sí todo el metabolismo que nos gobierna tiene umbrales de resistencia para casi cualquier mutación que pueda ocurrir. Entonces, con esto te estoy diciendo que estamos en una especie de limbo donde para un lado podemos ayudar bastante en el diagnóstico de enfermedades que condicionan la vida de las personas y para el otro vamos a hacer un dolor de cabeza cuando nos metamos en la genética de cabeza. Entonces, quiero que veas este diagrama que está a la mano izquierda. Tienes un ADN que está arriba y un ADN que está abajo y tienes un SNP, un polimorfismo de nucleótido simple. A mí me encanta este dibujo porque explica bien rapidito lo que es una mutación. Vamos a suponer que esta C que está acá la vamos a cambiar por una T, justo lo que pasa abajo. Y que esa T que está ahí es una mutación que te va a direccionar para una enfermedad. Entonces, supongamos que tú eres el número 1
y tu pareja es el número 2. En el caso del número 2, vamos a ponernos por acá, hacia la mano derecha. Vamos a poner el foco y vamos a ponernos por acá. Digamos que tú tienes una mutación por acá, ¿de acuerdo? Y digamos que se casan. Digamos que tiene un hijo. Entonces, ese hijo puede portar este gen que está acá y puede portar este gen que está, bueno, esta mutación que está acá y esta mutación que está acá. Va a tener dos mutaciones, pero no empatan. Eso significa que el muchacho va a nacer normal o la niña va a nacer normal y se va a desarrollar normal, pero va a tener dos mutaciones que de alguna manera van a estar ahí acumuladas. Digamos que crece, pasan unos 20 años y decide tener pareja o decide reproducirse, ya, por lo que sea, queda embarazada. Y resulta que la persona que es el padre del nuevo niño tiene una mutación por acá. Entonces, la descendencia, si es que es piña, se va a llevar esta mutación, se va a llevar esta mutación y ahora se va a llevar esta mutación. Es decir, la nueva descendencia va a tener tres mutaciones en el mismo gen que condicionan para una enfermedad. Mientras más veces suceda esto, y mientras más mutaciones se acumule, se eleva la probabilidad de que en algún momento aparezca una unión con la misma mutación y en consecuencia nazca un individuo afectado. Ya, acá está el fundamento de por qué no es bueno casarse con los primos. Pero esto que se llama enfermedad, manifestación homocigota, que puede ser dominante, que puede ser recesiva, vamos a poner que en este caso es homocigoto recesivo porque estamos en enfermedades monogénicas recesivas. Esto se puede detectar antes de que conciba. El mapa de portadores se aplica hacia las personas que en algún momento de sus vidas desean tener hijos y donde hay historial familiar de anomalías, como por ejemplo la beta talasemia. En Vietnam abunda un montón esta enfermedad, por eso es que allá siempre se hace esto como una prueba de rigor. Y justo creo que es la siguiente diapositiva o la subsiguiente. Ok, entonces, acá ya no se llama PGTA. PGT era prueba genética preimplantacional para neuploidías. Acá es con la M, para enfermedades monogénicas. Y acá monogénicas dominantes o monogénicas recesivas. Aunque, como te digo, las que interesan más son las recesivas, pues porque pueden estar allí escondidas sin manifestar ningún tipo de inconveniente en las personas que son portadoras. Esta es una de como 20 hojas de enfermedades que tienen un componente genético que es dominante, que es predominante, y clasificadas en autosómica recesiva o autosómica dominante, o si está ligada al X, o si es recesiva que está ligada al X. Bueno, el X es dominante ligada al X. Y con los genes que están aquí comprometidos. Entonces, esta prueba también va a dar un reporte y ese reporte se ve así. Y tú dirás, ¿no hay una manera más amigable de ver estas cosas? Algo que me diga, por ejemplo, fulano de tal, enfermedad tal. Y la verdad es que sí, y lo cierto es que nosotros nos esforzamos mucho en que los médicos tengan ese tipo de información. Eh, pero lo cierto es que si eres curioso, y yo de verdad espero que lo seas, vas a querer ver esta información que está acá. ¿Qué es esta información que tienes acá? Es una pareja que porta mutaciones para la beta-talasemia. No sé si consigo hacerme esto para poder ver bien. Ok. Entonces, acá tienes diferentes regiones del ADN, mutaciones específicas que se van a revisar, y resulta que el padre, o bueno, quien quiere ser padre, tiene una mutación en la región, en los 28M, se refiere a la ubicación dentro del genoma, y quien quiere ser la madre, pues la mutación que porta es la CD17, ¿ok? Muy bien. Ya hemos hablado de todo el camino que se requiere para generar embriones in vitro, así que te lo resumo así. Se van a generar 3, 4, 5, 6, 7 embriones in vitro. A estos 7 embriones in vitro hay que hacerles el análisis de neuploidías para saber cuáles pueden implantar, si son euploides, y aparte hay que hacerles el análisis de mutaciones CD17 y CD26 para saber cuáles no son portadores. Y mira que acá el embrión A y el embrión B tienen las dos, justo lo que te mencionaba hace un rato. Entonces, algunos tienen una de ellas y otros no tienen ninguna. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las directrices en genética? Nosotros como genetistas, lo que hacemos biología genética, solamente reportamos, el papá es así, la mamá es así, y acá tiene 7 embriones, de los cuales el embrión tal y el embrión tal no portan nada. La decisión no le pertenece a la parte de biología en genética. La decisión es en medicina. Entonces, el médico
con los padres, o bueno, los que desean ser padres. Y, de nuevo, lo repito y quiero que quede claro, el psicólogo tienen que sentarse, si lo desean, puede estar metido ahí el embriólogo o el biólogo genetista para que puedan explicar qué es lo que han hecho, no hay ningún problema, pero la decisión de los padres tiene la consejería genética del médico que orquestó todo esto, que es un ginecobstetra, y que necesita de manera rigurosa formación o capacitación en genética médica. ¿Por qué? Porque tiene que entender esto. De lo contrario, la decisión o la consejería genética no va a ser un acto médico, se supone que lo es. Entonces, ya que hay una distinción importante, el médico genetista, el biólogo genetista y el embriólogo genetista son tres entidades diferentes, tres tipos de profesionales diferentes, donde el que se supone que orquesta toda la historia es el médico genetista. Entonces, acá la opción lógica es o transferir el embrión D, si es que es euploide, o transferir el embrión G, si es que es euploide. Entonces, por cuál se va y a eso queda pues cuestión de la pareja. Porque uno puede ser XX, el otro puede ser XY. Eso no es algo que le competa a esta charla. Ya que sí existen charlas que se dedican al derecho dentro del diagnóstico genético. Bueno, si en algún rato les parece bien, no hay ningún problema, se puede realizar. Entonces, algunas conclusiones de lo que hemos estado viendo. Es importante saber por qué la pareja requeriría, entre comillas, recibir un diagnóstico genético como complemento de un programa de reproducción asistida. Hay que saber si tiene abortos previos y si esos abortos previos son por presencia de anomalías, por aneuploidías, por ejemplo. Hay que saber si ha tenido un proceso de FIV previo y que salió mal porque podría ser indicador de que fisiológicamente algo no está bien. Hay que hacer bien la evaluación espermática, bien la evaluación del potencial fértil femenino, porque la historia clínica es lo que va a definir si es que esta pareja realmente tiene una condición que reduce su potencial fértil o si solamente están yendo porque quieren tener un hijo y asegurarse que esté bien. Ahora, esto último, por cierto, no está mal, pueden hacerlo, pero no sería una forma, digamos, no es lo más adecuado, éticamente no es lo más adecuado, porque si tienen el potencial fértil promedio de la población, no necesitan una terapia para poder tener un embarazo a término exitoso. Hemos visto que la edad femenina está siendo un objeto de estudio porque está teniendo un impacto dentro de la demografía poblacional, ya que yo he visto que hay una buena cantidad de mujeres. En consecuencia, cuando se toca ese tipo de temas y se les pregunta, ¿deseas tener hijos o cuándo es que deseas tener hijos? Que se ha vuelto una pregunta ya cada vez más incómoda, porque pues hay toda una dependencia, digamos, de la predisposición femenina para poder criar al hijo, o hay todo un artilugio sociofamiliar que se requiere armar para que este nacimiento no implique un cambio dramático en la vida laboral o académica de la mujer. Entonces, lo cierto es que la edad de inicio de la vida familiar está postergándose cada vez más, por lo que es una de las cosas que se está viendo, es que mujeres de 25 a 30 años están criopreservando sus ovocitos para después, pues en el momento que lo deseen, producir una fecundación. Y acá viene otro tema. Pueden decidir solas o necesitan de manera crítica tener pareja para que puedan decidir por hacer una fecundación. Este punto también tiene que ver con derecho genético. Entonces, la tercera conclusión es que un diagnóstico genético que sea bien propuesto, con una buena historia clínica, con una epidemiología bien realizada, maximiza la probabilidad de tener un embarazo exitoso a término. Y bueno, es importante considerar que la tecnología requiere entrenamiento. Y ese entrenamiento se da con los años. No es sencillo tener la capacidad para trabajar bien con embriones. Algunos embriólogos trabajan 4 o 5 años solamente para capacitarse bien, igual con los genetistas que tienen que ver con este punto. Finalmente, existen escenarios donde no se aprecian los beneficios de los diagnósticos genéticos, que es con mujeres de 27 años que simplemente desean hacerlo, porque como les menciono, puede suceder que quieren asegurarse que salga bien. Y a pesar de esto, no existe un solo profesional que pueda asegurar al 100% que un embrión vaya a generar un embarazo a término exitoso, porque hay anomalías que son congénitas y allí sí
el diagnóstico genético preimplantacional no ve nada porque es preimplantación. Ya para poder ver anomalías congénitas hay que recurrir a otras técnicas que son las prenatales, de las cuales seguro que conoces algunas. Están metido allí la amniocentesis, el análisis de vellosidades coriales, esta prueba llamada ecografía genética, donde pues hacen análisis de la longitud de la nariz y cómo se encuentran los pómulos, cosas así. Pero también existen tecnologías más de vanguardia como las pruebas no invasivas, lo que llaman NIPT, que también sacando sangre eh, periférica del brazo de la madre, se puede uno llevar fragmentos de ADN fetal libre de células, por este mismo principio que vimos dentro del medio de cultivo. El embrión bota células que están en apoptosis y luego de la apoptosis el ADN queda libre dando vueltas algunas veces. A partir de la semana número 10 ya ese ADN está concentrado tanto que puede ser analizable y te deja ver si es que hay microlesiones, si es que hay alguna nucleoidea por allí metida o algún mosaicismo que por allí podría ser motivo de preocupación más adelante. Eso se llama prueba prenatal. Entonces, sí, hay una prueba prenatal ve cosas diferentes que una prueba preimplantacional, pues depende mucho del momento en el cual se está realizando. Muy bien, yo de verdad agradezco el tiempo que me han prestado para poder escuchar todo lo que les he venido a mostrar. Es todo lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Si tienen alguna pregunta o alguna consulta, pues estoy atento al chat o si desean pueden abrir el micrófono y tranquilamente puedo responder siempre que mi capacidad de, y si no, pues lo respondo asesorándome con algún médico que pueda estar por allí y que sepa del tema. No, no, porque más bien ustedes por escucharme. Sí. Bien, lo cierto es que siempre va a haber un efecto cuando se trata de congelación, el término es criopreservación. Y, pero este impacto, pues, estadísticamente como tal no es significativo. Digamos que si su probabilidad, la probabilidad del embrión como tal puede ser en el promedio 75%, la reducción es al 73, 72%. Es decir, estadísticamente con significancia no es. Y depende mucho de la tecnología con la cual se hace la criopreservación. Verás, más que la velocidad con la cual se congela, es más importante la velocidad con la que se descongela, que tiene que ser muy rápido. Si la velocidad de descongelación es enorme, entonces hay más probabilidades de poder mantener la viabilidad de ese embrión. Eh, hay clínicas realmente muy buenas para hacer esto. Casi todas están más o menos en un mismo estándar de efectividad, por lo que el parámetro a comparar es cuántos casos exitosos están por médico, ¿no? Pero lo cierto es que como afección negativa, todo proceso que tiene que ver con criopreservación produce un impacto negativo, pero dependiendo de la tecnología y de la velocidad con la que se descongela, ese impacto puede no ser significativo y tranquilamente el embrión puede seguir su camino sin problemas.
Hay un ejemplo de esto que es del año 2018 finales me parece, donde un embrión de 27 años fue transferido a una mujer de 25 años. Esto significa que el embrión tenía más edad que la mamá y fue viable y embarazó, siguió sus controles sin ningún inconveniente y nació bien. Lo cierto es que los impactos en el metabolismo y en la salud, en esto que se llama medicina de estilos de vida, se están viendo recién ahora porque en aquellos seres humanos que han nacido como consecuencia de una fecundación in vitro. Lo que se está viendo, por ejemplo, es que el ICSI, está relacionado con, no puedo decir con libertad que sea la causa, pero sí, está relacionado con un incremento en obesidad. Por lo que estos niños que nacen por fecundación in vitro obtenida por ICSI, pues desde pequeños se les debe ir educando para que tengan una buena nutrición y no cometan excesos, porque genéticamente podrían estar predispuestos a tener algún tipo de problema multifactorial. Puede ser hipertensión, puede ser obesidad, puede ser alguna de estas. No puedo decir con libertad que el ICSI es la causa porque la estadística no funciona así, pero hay una relación que se está viendo allí que es directa. Ahora, entonces, el congelar los óvulos o congelar los espermatozoides no va a afectar la efectividad genética, la viabilidad de un embrión, no la va a afectar significativamente. Pero de todas maneras sí hay por ahí una caricia que le hace pues el frío hacia el embrión si es que no se descongela bien. Acá estoy viendo una que dice en personas mayores de 40 años que deciden tener hijos. ¿Qué exámenes deben realizarse si no los han tenido antes? Si van a ser madres primerizas, esto es ya más de la parte clínica con el ginecólogo. El ginecobstetra, aparte de hacer la historia clínica, va a someter a esta persona de 40 años a una evaluación hormonal y de respuesta del endometrio. Acorde a los resultados que se vengan de esas pruebas, pues puede recomendar una terapia por algunos meses y después de eso ya recién comenzar con la terapia hormonal para poder facilitar la obtención de ovocitos e iniciar con todo el camino para fabricar embriones y en el camino también realizar la prueba genética. De esta forma, pues, tener 40 años actualmente con las terapias de reproducción asistida no representan un límite para tener descendencia. Sí hay un grado de dificultad, sí, eso es verdad, eso no se va a negar, pero de que los caminos existen, sí, están allí. No hay ningún problema, yo acá me preguntan dónde se me puedo ubicar. Estoy en el grupo de WhatsApp de esta ponencia. Eh, Justo en un rato más que subo las diapositivas, allí van a tener mi número y ningún problema, me pueden escribir para consultas que puedan tener. Ok, dame un segundo. ¿Y eso cómo se hace? Ah, acá está. Ya.